Hola clase, buen día. Mi nombre es Andrés Parra, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy vamos a ver conceptos fundamentales referentes a las antenas. Vamos a ver significados como polarización, apertura, impedancia, ancho de banda y demás. Iniciemos con el concepto de ganancia. El concepto de ganancia es la manera en que una antena irradia señal. La potencia que está radiando sobre su eje o ya sea un punto en específico. Esto se mide en decibeles. Algunas antenas, al ser omnidireccionales, pues no apuntan directamente a un punto en específico, sino que están irradiando un ángulo específico. Las dimensiones de una antena dependen de la necesidad que se requiere. Si requerimos una antena de un cuarto de longitud de onda, de media longitud de onda, ya sea para una frecuencia modulada, una amplitud modulada, dependiendo de la necesidad que yo lo requiera, va a ser el tamaño. A su vez, las antenas entre su tamaño sea inferior van a poder recibir frecuencias más altas, y a su vez las antenas que son más grandes van a recibir espectros más amplios y van a poder traducir de una mejor capacidad la señal. Otra característica fundamental de las antenas es la polarización. La polarización define o es necesaria para saber hacia qué dirección o en qué punto está siendo irradiante su señal. Sobre esa longitud de onda que tiene, necesita que su polarización esté en una dirección en específica, ya sea izquierda, derecha, enfocando directamente el objeto o apuntando hacia un punto principal que sería donde esté recibiendo la señal. Por esa razón es importante la dirección. Las relaciones entre adelante y atrás es importante. Si nosotros queremos irradiar señal o al contrario queremos generar una interferencia de la antena, entonces se pondría de atrás hacia adelante. Si queremos que la antena esté irradiando señal, la pondríamos de adelante hacia atrás. La eficiencia es la valor medida que se tiene para poder controlar o dimensionar la capacidad de una antena. Aunque todas las antenas van a tener cierta cantidad de pérdida, es importante que todas las antenas, si tienen un 100% de capacidad de generar ese espectro, se llegue hasta lo más similar o más cercano a 100. Entonces la eficiencia sería la manera de medir qué tan eficiente es la antena, valga la redundancia. ¿Cómo podemos hacer para que la eficiencia sea más cercana a 100? Con el ancho de banda. El ancho de banda sería el rango de señal que yo tengo para dicho objeto. Ese ancho de banda me permite, por medio de canales, por medio de sintonía, yo lograr ese rango de espectro para poder controlar y dimensionar, para lograr esa eficiencia esperada. Existen detractores que no permiten que la antena tenga esa eficiencia correspondiente. Esta característica o este término se les llama impedancia o la resistencia de la radiación, que es lo que no permite que el espectro o el flujo de corriente sobre la señal que tiene configurada en la antena no esté configuradamente apta para su eficiencia. Entonces va a haber instrumentos electrónicos que le generan esa impedancia a la antena, ya sean aparatos eléctricos, ya sean aparatos que generen un espectro electromagnético. Por eso es importante que al momento de dimensionar una antena, el espectro que se genere alrededor pueda generar ese flujo de corriente. Y cómo no teniendo equipos cercas, configurando la antena a una altura pertinente para poder irradiar correspondientemente. Para poder mejorar la eficiencia, existen componentes electrónicos que multiplican o toman la señal correspondiente de la antena y generan un espectro más amplio. A eso le llamamos repetidores. Como ejemplo, en nuestros hogares tenemos repetidores de señal, repetidores de la Wi-Fi, que nos permiten generar esos espectros más amplios. Para eso se le da un concepto claro que es activo y pasivo. Activo es cuando una antena tiene componentes electrónicos cerca
en la cual le permite o logra aumentar esa capacidad de señal, ese flujo de corriente que se necesita para que la antena esté con su eficiencia correspondiente. Y pasivo refiere al término cuando no hay componentes electrónicos que le ayuden o le faciliten ampliar esa dicha señal. Después de calcular la longitud de onda, la dimensión de la antena, seguido tenemos que analizar la apertura que va a generar esa antena. Todas las antenas generan un rango, un espectro, el flujo de energía dependiendo de su necesidad. Entonces la apertura trata de ello, de poder analizar y poder calcular cuál va a ser ese flujo de aire, cuál va a ser ese rango de radiación que va a tener esa antena. Así como les expliqué anteriormente el término de eficiencia, también existe un concepto que es el ROE. El ROE ya es una medida puntual que nosotros graficamos todas las impedancias que tiene la antena y con esas impedancias hacemos un breve comparativo con la eficiencia que se tiene sobre la antena. Entonces aquí nosotros vamos a poder ver la distribución que tiene la antena, los rangos que tiene la antena, y vamos a poder ver sobre las impedancias, todos esos ruidos que está generando en una circunferencia sobre mi antena, o si mi antena es direccional, podemos verificar qué tantos decibeles o pérdida de señal estamos teniendo sobre el ruido, sobre la pérdida de decibeles a causa de otros aplicativos o puntualmente algunos aparatos electrónicos que evaden su señal.